Vamos a comenzar con el iceberg de personas misteriosas. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que ya sabéis que hablamos de cosas raras. Y como estoy haciendo el iceberg de teorías extrañas y de la conspiramiau, me he encontrado también con uno sobre las personas más misteriosas de la historia. Y he pensado que podríamos verlo también, y así cambiamos un poco. Pero no os preocupéis que también seguiremos con el otro. Rápidamente, para el que no lo sepa, un iceberg es una especie de lista que separa por niveles un tema, de lo más conocido a lo menos conocido. Así que, como en este vídeo vamos a ver el nivel 1, seguramente os suenen la mayoría de personajes. Y a medida que vayamos descendiendo por el iceberg, pues igual van siendo un poco más raros. Y se ponen los perros a ladrar, y se ponen los perros a ladrar. Voy a cerrar. El iceberg que vamos a ver es este, que me parece que lo ha hecho un usuario de Reddit llamado Grainboy23. Y como siempre voy a hacer resúmenes para no hacer el vídeo demasiado largo. Y ya con todo esto dicho, empezamos. Yasuke fue un samurái de origen africano. Sí, como lo oyes, en el siglo XVI, el joven natural de Mozambique llegó a Japón como esclavo en una de las travesías realizadas por misioneros portugueses. Resulta que Yasuke acabó por convertirse no solo en vasallo del famoso daimyo Oda Nobunaga, sino que acabó siendo su guardaespaldas personal y samurái. Y algo curioso es que los japoneses quedaron muy sorprendidos por la potencia física del africano. Imaginaros que de repente se encontraron con un tío que le sacaba varias cabezas. Igual lo fliparon un poco. Se cuenta también que Nobunaga, la primera vez que le vio, y debía de ser la primera vez en su vida que veía a una persona de origen africano, mandó que se bañara para comprobar si era su verdadero tono de piel. En 1582, Nobunaga fue atacado por otro daimyo y forzado a cometer seppuku. Y a partir de ahí se desconoce qué fue del destino del samurái. Se sabe que luchó en el ejército de Nobunaga y posteriormente en el de su hijo en un contraataque y que acabó por ser capturado. Y ya desde este punto no hay nada confirmado, aunque se dice que se le perdonó la vida, pero no existen registros sobre lo que le pudo pasar después. Lady Babushka fue una mujer que estuvo presente en este evento, muy cerca de los hechos y de la que no se sabe absolutamente nada. Tiene este apodo porque llevaba un pañuelo en la cabeza como el típico de las abuelas rusas, y es extraño porque en fotografías del evento se la puede ver con una cámara, por lo que el material que hubiera podido haber tomado sería de gran valor. Hay metrajes en donde puede apreciarse que cuando comienzan los disparos y cunde el pánico y todo el mundo corre a ponerse a cubierto, ella se queda donde estaba y continúa grabando, lo que podría sugerir que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, como si ya supiera lo que iba a pasar. Esta mujer jamás ha sido identificada, ya que corrió a esconderse entre la multitud y no se la volvió a ver, así que se han generado unas cuantas teorías de la conspiración. Por ejemplo, que pudo haber grabado algo que contradijera la versión oficial sobre el evento y de quién fue el tirador, y que por eso no sabríamos nada de ella. Nikola Tesla, ingeniero e inventor croata, segurísimo que ya le conocéis. Este hombre hizo posible el mundo moderno, básicamente. Gracias a la corriente alterna pudo desarrollarse la segunda revolución industrial, pero debe de ser uno de los genios más vilipendiados de la historia.
Por lo visto, tenía una mente brillante y ni necesitaba hacer dibujos ni diseños previos de sus inventos. Lo tenía todo en su cabeza, con una memoria eidética. Pero le robaron tanto inventos como mucho dinero. Seguro que habéis oído hablar de la guerra de las corrientes con Edison, quien inició una gran campaña de difamación en contra de la corriente alterna y de su inventor, y que por cierto dejó a Tesla sin pagarle un buen dinero que le debía. Resulta que Tesla también fue el inventor de la radio y no Marconi, quien se llevó un premio Nobel por el invento. Pero resulta que el croata había registrado la patente con anterioridad. En la oficina de patentes se hicieron los suecos y no fue hasta poco antes de su fallecimiento que le devolvieron la patente. En fin, Tesla también inventó, ojo al dato, el primer aparato de radiocontrol de la historia. Invento que, por cierto, también le robaron, y dedicó mucho tiempo a la transmisión de energía inalámbrica, llegando a poner en marcha el invento de aquí, financiada sobre todo por este tipo. Pero lo tuvo que dejar porque al final retiró la inversión. Igual pensó que si la electricidad se transmitía por la ionosfera, no la iba a poder cobrar. Si os interesa el tema, os recomiendo que investiguéis más sobre la vida de Tesla. Estoy haciendo un brevísimo resumen, pero es que sobre él hay mucho, como que creía comunicarse con extraterrestres o que diseñó un rayo de la muerte. Acabó su vida en una habitación de hotel y vaya, se dice que las autoridades se llevaron todos sus papeles, estando muy interesados en el trabajo que hizo hasta el fin de sus días. ¿Qué habrá sido de ellos y dónde estarán? China hizo todo lo posible para que estas imágenes no salieran a la luz durante las protestas de la plaza de Tiananmen, y hasta uno de los periodistas de los que obtuvieron metraje de este evento tuvo que esconder el carrete en el váter porque la policía china no solo le registraba la habitación, sino que alguna vez ya le habían asaltado para quitarle los carretes y no fueron muy simpáticos con él. Y nada, esto sucedió al día siguiente de que el gobierno se empezara a poner serio para reprimir las protestas. Y como vemos en el metraje, este señor que iba tranquilamente con sus bolsas en las manos, se encontró con los tanques. Y sin que le diera un infarto, se subió al primero de ellos. Y hasta se le ve hablar con quien estuviera dentro. Y no sabemos quién fue, o por lo menos no se ha podido confirmar, ni tampoco qué fue de él. Pero teniendo en cuenta la repercusión que tuvieron las imágenes, vamos a suponer que al gobierno chino no le gustó nada de nada. Y ahí lo dejo. Rasputín fue un místico de origen ruso. Todo un personaje que acabó por hacerse un hueco y tener gran influencia entre la familia Romanov, los zares de Rusia. Nació en Siberia y se dice que desde pequeño ya mostraba ciertas capacidades. Se casó, tuvo 3 hijos y un buen día los abandonó para irse a un monasterio. Después pasó por una especie de secta muy fiestera en la que se iban a dormir todos juntos. Y si no me entendéis, pues que se daban mucho amor. Guiño, guiño. Y como tenía fama de sanador, a través de una recomendación, acabó accediendo a los Romanov cuando el heredero tuvo una hemorragia. Este hombre debía de tener mucho carisma porque encandiló a media familia y tenía a casi toda la corte a sus pies, por lo que se llegó a pensar que se contaba con su opinión en asuntos políticos. Sobre todo, la zarina llegó a confiar en él ciegamente, no solo en asuntos médicos, ya que trataba a su hijo, sino que parece ser que también tuvo en cuenta sus vaticinios. Como no podía ser de otro modo, hubo a quien no le interesaba que el místico tuviera tanta influencia, por lo que se planeó que pasara mejor vida. Por lo visto, le intentaron envenenar, pero el veneno no le hacía efecto al hombre, así que uno de los conjuradores se puso nervioso y acabó por dispararle. Y Rasputín, aún así, seguía vivo. ¿Por qué no me muero? Así que le dispararon 2 veces más. Y pues nada, que no se quería morir, por lo que acabaron tirándole a un río. Y finalmente, entre todo lo que le habían hecho, y ya con esto último, lo consiguieron. Y si era tan listo, ¿cómo es que está muerto?
Aleister Crowley fue un ocultista que llegó a ser tan conocido que hasta apareció en la portada de un disco de los Beatles. Este polémico personaje fue miembro de la Orden Hermética del Alba Dorada y al poco de entrar en esta sociedad esotérica comenzó a escalar rápidamente en la jerarquía interna, aunque se peleó con otros miembros importantes y acabó por marcharse. Hay mucho que decir sobre Crowley, pero no quiero alargar el vídeo, así que mencionaré algunas de las cosas que a mí me han parecido más interesantes. Por ejemplo, que mientras estaba de luna de miel en El Cairo, dijo que fue contactado por una entidad llamada Aiwass, mientras intentaba contactar a antiguos dioses egipcios, y que, por lo visto, este ser le dictó durante 3 días lo que llamó el Libro de la Ley, que serviría como base sobre la que asentó Telema. Esta sería la filosofía espiritual / religión de Crowley, y menciono religión porque parece ser que, según se indicaba en el libro este que le dictaron, Crowley habría de ser el profeta de una nueva era. No era tonto ni nada. Tiempo después dijo que esta misma entidad le volvió a contactar transmitiéndole 2 libros más. Y bueno, él mismo relataba haber invocado demonios y otros seres sobrenaturales. Entre ellos, este que os dejo aquí, de nombre Lam, al que dibujó. Por otro lado, se habla de que la casa en la que vivió y habría realizado todas estas invocaciones habría sido el foco de extraños sucesos, incluso después de su fallecimiento. Como si algo de lo que llamó se hubiera quedado allí, y curiosamente, esta casa se encuentra prácticamente a orillas del famoso lago Ness. Jack el Destripador fue un famoso asesino en serie que operó hacia el final de la época victoriana en un barrio de Londres y que jamás fue identificado. Se le atribuyen 5 fatalidades, aunque se especula con que pudo cometer otras 6. Y aunque no fue el primero en llevar a cabo actos de este tipo, sí que fue uno de los que tuvo la mayor repercusión mediática de la época. Las víctimas eran señoritas de la noche, que eran encontradas en un estado deplorable, con 4 elementos en común que os voy a dejar en pantalla porque no creo que estas cosas se puedan decir aquí. Hay, por cierto, fotografías de cómo se encontró a algunos de los cuerpos, que por supuesto tampoco voy a poner aquí, pero que no son difíciles de encontrar por ahí en internet, para el que quiera buscar. Por morbosa curiosidad. El autor de los crímenes envió algunas cartas en las que se burlaba de la policía. En una de ellas firmaba como Jack el Destripador y de ahí se le quedó el nombre, aunque tiempo después un periodista confesó haber redactado y enviado las cartas para que aumentaran las ventas de periódicos. Se acusó a mucha gente de ser el Destripador y se investigó a unas 300 personas, si bien nunca se pudo hallar su identidad. Y por la forma de operar que hemos comentado antes, se llegó a pensar que podría tratarse de un médico o un carnicero. Un buen día de 1971, un hombre de traje y corbata, sentado en la parte trasera de un avión, llamó la atención de una de las azafatas y le entregó una nota en la que decía que tenía una bomba en el maletín y que para no detonarla pedía $200.000 y 4 paracaídas. También que el avión aterrizara en un aeropuerto de Seattle para poder recoger lo que había pedido. Y tanto tripulación como autoridades no tuvieron más remedio que obedecer. Y nada, un detalle que me ha hecho gracia es que por lo visto, mientras en tierra las autoridades trataban de conseguir el dinero y los paracaídas buscando billetes que luego pudieran rastrear y todas estas cosas, todo el FBI de un lado para otro entre gritos y estrés, el tío estaba tan tranquilo sentado en el avión tomándose un whisky. Cuando todo estuvo listo, el avión aterrizó. Cooper recibió lo que había pedido, permitió que salieran el resto de pasajeros y parte de la tripulación, y le ordenó al piloto que volviera a despegar cambiando la ruta hacia Nevada. Y en un momento del viaje se puso uno de los paracaídas, agarró el dinero y saltó. Y ya nada, ha vuelto a saberse de esta persona. No se conoce ni si sobrevivió al salto y pocas pistas se han encontrado. Lo más relevante es que 9 años más tarde un niño encontró parte del dinero a la orilla de un río
Y ya está, ni ha aparecido el resto del dinero, ni sabemos quién fue este sujeto. Durante los 60, en California, una serie de parejas aparecieron sin vida con el mismo modus operandi y posteriormente unas cartas llegaron a diferentes periódicos de la zona que estaban firmadas con el nombre de Zodiac y quien las escribió se atribuía a los homicidios. Estas cartas fueron publicadas, dado que el autor amenazaba con quitar más vidas si la prensa no obedecía a sus demandas. Y entre sus escritos incluyó 4 criptogramas, de los cuales 2 todavía permanecen sin resolver. En el primero, que sí se consiguió, hablaba de que los homicidios los hacía bajo la creencia de que las personas a las que quitaba la vida serían después sus esclavos en el más allá. Tuvieron que pasar más de 50 años para que se resolviera el segundo de los criptogramas, aunque en este otro decía más de lo mismo. Como estas cartas se publicaban en los medios y Zodiac amenazaba con cometer más atrocidades, incluyendo menciones a colegios, pues os podéis imaginar el miedo de la gente de la zona, sabiendo que había un tipo así suelto al que no conseguían atrapar. ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! Las autoridades le atribuyeron 7 víctimas, pero es probable que fueran muchas más. El mismo Zodiac hablaba de 37, y es posible que algunos casos abiertos de los que no había más pistas también fueran obra suya. Desde entonces y hasta día de hoy, ha habido mucha especulación sobre quién podría ser, por lo que hay muchas teorías, pero nada confirmado de momento. Mientras estuvo detenido en la Bastilla, Voltaire escribió sobre un misterioso personaje que también habría sido un prisionero en el mismo lugar. Un hombre de identidad totalmente desconocida. Nadie sabía quién era, porque, según reportó Voltaire, tenía la cara cubierta por una máscara de hierro. Pero también mencionó que el sujeto era apuesto y que se le daba muy buen trato, lo que podría indicar que se trataba de alguien importante, cuya identidad se pretendía mantener en secreto, haciendo que nadie le viera la cara. ¿Quién podría haber sido? Hay muchas teorías, como no. Teniendo en cuenta que Luis XIV, durante su reinado, no solo enviaba a esta prisión a quienes habían cometido algún delito, sino que también encarcelaba a quienes le caían mal o le habían cabreado de alguna forma. ¡Córtenle la cabeza! Así que la Bastilla vio pasar a varios personajes prominentes de la época, desde pensadores como Voltaire hasta miembros de la aristocracia. Tiempo después, Alejandro Dumas sugirió que pudo haber sido un hermano gemelo secreto del rey, que habría sido encerrado para que no le disputara la corona. Hay un montón de propuestas sobre quién pudo haber sido, pero los 3 nombres más importantes son que fuera un general llamado así, porque yo estas cosas no las sé pronunciar, perdonadme. Que fuera D'Artagnan. Este no, este. Y la otra opción que parece que tiene más peso es que fuera un hombre de clase humilde llamado así. ¿Y por qué tanta parafernalia para ocultar a alguien sin importancia ni vinculación aparente con la nobleza de la época? Pues se dice que habría conocido ciertos secretos del Estado, pero no sabemos qué. Y en este caso también se dice que la máscara habría sido de terciopelo y no de hierro, mucho más cómodo. Otro personaje cuya cara era un absoluto misterio es Buckethead, nombre artístico de un afamado guitarrista aclamado por la crítica. Por lo visto, esta persona quiso mantener su identidad en secreto, creando a este personaje. En el escenario aparece con una máscara parecida a la que lleva Mike Myers en las películas de Halloween y con el típico cubo de KFC en la cabeza, de ahí el nombre. E incluso cuando rara vez aparece en alguna entrevista, no sale él mismo, sino que pone a una marioneta, para que veáis las pocas ganas que tenía de ser figura pública. Pero resulta que se descubrió que en 1989 publicó un anuncio en una revista en el que aparecía su foto y decía que se llamaba Brian Carroll, y muchos años después dijo que este era su nombre en una entrevista, así que la gente sumó 2 más 2 y adiós al secreto. El Techno Viking fue una de las mejores fuentes de memes,
Durante mucho tiempo, por Dios. Esto se refiere a este hombre, el más vikingoso de todos los vikingos que jamás existieron. Que, como vemos en este vídeo que se viralizó durante un desfile en Berlín en el año 2000, ayuda a una chica con el pelo azul porque otro tipo se le echa encima, se lo lleva y le dice que cuidadito, le manda para su casa y luego le pasan una botella del revés. En plan, sí, todo con mucho sentido. Y después se pone a bailar como si no hubiera un mañana. Oh, tecnovikingo, nosotros te alabamos. Y bueno, el vídeo lo grabó un artista experimental y después de que se viralizara, el vikingo desconocido, por lo visto, le denunció por derechos de privacidad, dado que no se trataba de una persona pública, y acabó ganando el juicio, por lo que el artista le tuvo que pagar unos 13.000 euros, que es lo que se estima que ganó entre las visitas de YouTube y el merchandising que vendió. Años más tarde, el artista hizo un documental sobre la historia, porque por lo visto también se enfrentó a una multa muy gorda. Agente 355 pudo haber sido el nombre en código de una mujer que habría formado parte de una red de espías durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La identidad de esta espía es desconocida, pero se sabe que trabajó en el Anillo Culper, que es este círculo de espías que os comentaba. Se dedicaban a reunir información sobre los movimientos británicos y se la pasaban a Washington. Por lo visto, el secretismo en este círculo era tan extremo que ni los dirigentes en Washington sabían la identidad de alguno de los espías. Como también usaban un código para cifrar hasta los nombres, se piensa que Agente 355 significaría Lady, es decir, que aportaría validez a la idea de que se trataba de una mujer. Y pese a que se desconoce su identidad, se cree que fue una figura importante para exponer a traidores. Cuando un niño se cría casi sin contacto con otras personas y sin afecto, se conoce como el síndrome de Kaspar-Hauser, y este fue el nombre de un chico que un buen día de 1828 fue encontrado en la ciudad de Nuremberg. Y su historia es bastante Juego de Tronos porque hay varias intrigas. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. No hay término medio. Resulta que por su aspecto desaliñado, su comportamiento y los estudios que se hicieron, parecía que el chico habría pasado la mayor parte de su vida en total aislamiento. El chico sabía hablar y escribir su nombre, pero tenía un vocabulario muy limitado. Parecía que tenía cierta limitación mental y rechazaba toda la comida que le daban, menos el pan y el agua. Y por las cosas que contó, se pensó que pudo haber nacido en una familia noble. Hauser expresó que vivía en una pequeña celda oscura, siendo alimentado únicamente con pan y agua, hasta que un buen día un hombre que siempre llevaba la cara cubierta apareció y durante varios días se dedicó a enseñarle a caminar y a escribir su nombre. También a decir que quería ser un caballero como su padre, aunque el chico no sabía lo que significaba aquello. Y cuando finalmente lo hubo aprendido, simplemente le soltó en las calles de la ciudad. Aquí empiezan las teorías. Una de las más interesantes es que habría sido un hijo secreto que Napoleón habría tenido con Estefanía de Beauharnais, no sé si lo he pronunciado bien, que estaba casada con Carlos II de Baden. Y como hijo ilegítimo habría supuesto un problema para ambas partes implicadas, así que la solución habría sido meterle en aquella celda. Luego pasa otra cosa, porque el enigma no es solo sobre su origen, sino también el final de su vida. El chico un día apareció con una puñalada en el pecho, pero quienes pudieron estudiar el cuerpo concluyeron que no podía ser una herida que se hubiera hecho él mismo. Así que más para las teorías sobre todos esos nobles que podrían haber estado detrás del evento.
Fulcanelli es un nombre que seguro que ya habréis oído, pero no es un nombre real. Se trata de un seudónimo que utilizó un conocido autor en obras que hablaban sobre alquimia y del que se desconoce su identidad. Por lo visto, podría haber sido una persona de cierta importancia en su época, a principios del siglo XX, que habría tenido contactos poderosos. Se le conocen dos obras que son El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales, ambos sobre alquimia, misticismo y simbología. Pero se habla de que habría un tercer libro que no pudo terminar antes de pasar a mejor vida, que se habría llamado Finis Gloriae Mundi. Y, por cierto, este título estaría inspirado en esta obra del mismo nombre de un pintor sevillano. El caso es que en el año 2001 apareció una obra con el mismo nombre que podría haber sido la misma, pero que no se hubiera publicado en su momento. Lo que pasa es que se rumorea que en realidad este personaje sería inmortal y que con sus experimentos alquímicos habría dado con la famosa piedra filosofal, por lo que sería él mismo quien habría publicado su obra final. Esto es lo que muchos consideran una leyenda urbana de la Inglaterra victoriana sobre un extraño ser al que llamaron Spring-Heeled Jack. Este sería el nombre de un personaje que sorprendía a incautos por la noche, con ojos rojos y llameantes, dando saltos sobrehumanos y vestido con una prenda ajustada de una sola pieza, garras metálicas en las manos, capa y casco. A veces también se decía que tenía nariz aguileña y que hasta echaba llamas por la boca. En general se le ascribía un aura bastante diabólica, una imagen un tanto estrambótica que igual daba un poco de miedito. Hacia 1837 empezaron a aparecer los primeros reportes, que se sucederían durante más de 60 años. Y básicamente aparecía saltando por sobre una verja o un muro y asustaba a quien se encontrara. Algunas mujeres llegaron a referir también que eran atacadas por el saltarín, que con los reportes pronto se hizo famoso en la prensa, y más relatos de encuentros comenzaron a surgir. Nunca se llegó a identificar al sujeto, así que surgieron varias teorías, como la histeria colectiva, algún señor disfrazado o cosas más sobrenaturales, como que fuera una entidad demoníaca o un extraterrestre. Ah, lo sabía, esto es un alien y ustedes son de alguna agencia gubernamental que intenta encubrirlo. A este personaje ya lo hemos visto en el iceberg de teorías de la conspiración, pero bueno, parece ser que también lo vamos a ver por aquí. Os cuento rápidamente. Este era el nombre de un usuario de un foro que en el año 2000 decía ser un viajero del tiempo venido desde el 2036 a por un ordenador modelo IBM 5100, que habría conseguido viajando al año 1975, porque con él podrían resolver unos problemas de software en el futuro. Este usuario, del que nunca se reveló su verdadera identidad, dijo que tenía la máquina del tiempo montada en un coche e hizo varias predicciones muy catastrofistas sobre lo que pasaría en el futuro. La mayoría de ellas no pasaron, sobre todo predicciones sobre conflictos bélicos y sus consecuencias. Pero luego dijo que había habido cambios en la línea de tiempo y esas cosas. Bueno, este es buenísimo. Imaginaros, corre el año 1066 y Harold II, rey anglosajón, se entera de que hacia sus dominios se dirigen unos 300 barcos vikingos. Y que en uno de ellos viaja no menos que su hermano. Por supuesto, pretende disputarle la corona. Gondor no tiene rey. Gondor no necesita rey. El rey consiguió mover sus tropas rápidamente al lugar donde los vikingos desembarcaron y no tardaron mucho en llegar a su encuentro. Pillaron a los nórdicos por sorpresa y les fueron empujando hasta Stamford Bridge. Ya casi les habían derrotado, pero el puente hizo de cuello de botella y un vikingo armado con un hacha aprovechó la oportunidad. Él solo contuvo a los ingleses. Como un loco balanceaba el hacha y los cortaba a todos en pedazos. ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Era enorme y no llevaba armadura. Estuvo dando hachazos a diestro y siniestro durante 2 horas.
Es que no podían con él. Y gracias al berserker, los vikingos tuvieron tiempo de reagruparse y prepararse para la inminente embestida. Y se dice que el anónimo guerrero cayó únicamente porque a alguien se le ocurrió atacarle desde debajo del puente con una lanza. Finalmente, los ingleses vencieron en la batalla de Stamford Bridge, pero hubo un momento en el que todos temieron al berserker del hacha. Este personaje también lo vimos en el iceberg de las conspiramios, pero os hago otro pequeño resumen. Se trataría de un hombre del que se reportó en algunos libros que en 1954 fue detenido intentando entrar a Japón. Un individuo con un pasaporte de un país llamado Tauret y que trabajaba para una empresa que normalmente comerciaba mucho con el país del sol naciente. La historia continuaba añadiendo que hablaba japonés y que refirió que su país se encontraba en lo que hoy sería Andorra, pero esto a él no le sonaba de nada. Fue llevado a un hotel donde se le retuvo con la intención de ganar tiempo, para ver qué iban a hacer con él. Pero, aunque había guardias en la puerta de su habitación, al día siguiente no estaba, como si se hubiera desvanecido. Por lo que los hay que apuntan a que se trataba de un viajero de una dimensión paralela, en la que sí hubiera existido el país de Tauret. A Shakespeare le conoceréis, espero. Pero se habla de que hay algo raro. Resulta que la vida del que es considerado uno de los escritores más importantes de la historia es un misterio. Se sabe muy poco sobre ella y de hecho hay muy pocos registros escritos sobre él, ni cartas, ni manuscritos, ni nada. Lo que es muy curioso tratándose de un escritor. Otro dato es que solo hay 6 firmas suyas en distintos documentos, pero todas son diferentes. Y por otro lado, se trataba de un hombre de campo, que jamás recibió educación superior, y sin embargo no solo tenía un amplio vocabulario, sino que añadió unas 300 palabras nuevas a la lengua inglesa. ¿Veis por dónde voy, no? La teoría es que sus obras no habrían sido escritas por él, sino por otra persona. Y esto no es algo nuevo, ya se empezó a sugerir unos 2 siglos después de que falleciera. Así que ahí queda el misterio. No puede ser cierto. No me lo puedo creer. Los niños verdes de Woolpits es una leyenda de la Inglaterra medieval que habla de que en el siglo XII en Suffolk aparecieron en un campo un niño y una niña que eran hermanos y que tenían la piel de un tono verdoso. No hablaban ni entendían el inglés, pero entre ellos hablaban un idioma que nadie pudo reconocer y no querían comer nada de lo que se les ofrecía, a excepción de alubias. Un vecino del pueblo se compadeció de ellos y se hizo cargo de su cuidado. Poco a poco los hermanos se fueron acostumbrando a comer otras cosas y con ello fueron como perdiendo la extraña tonalidad de piel, pero el chico enfermó y acabó pasando a mejor vida. Su hermana, sin embargo, aprendería a hablar inglés y con ello contaría una sorprendente historia a los ciudadanos de aquella localidad. Según se refiere en crónicas de la época, la chica contó que vinieron de un lugar en donde no había sol, y esto era algo que ellos jamás habían visto. Y hasta aquí, ¿de dónde vinieron aquellos niños? Lo sé que hablan de extraterrestres, intraterrestres y de otras dimensiones. Sobre este nombre, Satoshi Nakamoto, no se sabe realmente si corresponde a una persona en concreto o a un grupo de varias personas, o si fuera un seudónimo en lugar de un nombre real. El caso es que Nakamoto es el creador del Bitcoin y por la complejidad del código programado se ha llegado a pensar que si fuera solo una persona y no un grupo, se habría tratado de un genio. Y aunque tenga un nombre japonés, por el uso que hace de un inglés bastante británico, que parecía ser nativo, se duda mucho de que esa sea su nacionalidad. Y bueno, aunque se ha apuntado a muchos sospechosos de ser Nakamoto, no se ha podido demostrar que fuera ninguno de ellos, así que seguimos sin saber quién es realmente. Lo que sí se sabe es que este señor tendría en sus carteras más de 1 millón de bitcoins, así que... mucho dinero. No. El hombre del hacha de Nueva Orleans,
fue un asesino en serie que estuvo en activo un par de años a principios del siglo XX en esta ciudad. Y pues nada, parece que se dedicaba a entrar a los hogares de sus víctimas por la puerta trasera, mientras ellos estaban durmiendo, y agarraba o bien un hacha o una navaja de afeitar de la misma casa, y asaltaba a las víctimas. Ven aquí, lunático, demuéstrame lo que sabes hacer. ¿Oh? ¿Es eso todo lo que sabes hacer? Normalmente mujeres, y luego se iba sin robar nada, dejaba el hacha en su sitio y desaparecía sin más. Nunca se le pudo identificar y estos sucesos se detuvieron de repente. Se especula mucho con los motivos, si tal vez buscaba solo a mujeres y también atacaba a hombres solo si estos se despertaban, o si su motivación no hubiera tenido algo que ver con la raza, porque por lo visto únicamente atacaba a italoamericanos o inmigrantes italianos. Y algo curioso es que hubo una ocasión en la que mandó una carta que publicaron varios periódicos, en la que decía que en una noche en concreto no liquidaría a nadie que estuviera escuchando jazz. Así que por toda la ciudad se montaron fiestas con música en vivo tocando jazz. ¿Cómo no? En este caso, El Dorado no se refiere a la mítica ciudad, sino a un rey o un ritual legendario. Habría sido mandatario de la civilización muisca en Colombia. ¿Y por qué se le llamaba El Dorado? Pues se cuenta que en el lago Guatavita se hacía un curioso ritual. El rey se cubría el cuerpo de polvo de oro y este hombre dorado se internaba en el lago con una balsa ceremonial y allí lanzaba joyas y varios objetos de oro a las aguas, a modo de ofrenda a la deidad del lago, de la que en algunos casos se menciona podía ser un dragón. Esto, cuando llegaron los españoles, fliparon. A este rey le llamaron El Dorado y pensaron que el lago debía de estar lleno de estos objetos, así que trataron de drenarlo. Y aunque no llegaron a vaciarlo entero, sí que encontraron varias cosas. Los objetos que estaban más hacia la orilla, vamos a decir, pero se especula que en las zonas más profundas tiene que haber un auténtico tesoro. Este rito se mantuvo hasta el siglo XV y se piensa que pudo haber propiciado a que se generara la leyenda de la ciudad del Dorado, porque los españoles pensaran que todo ese oro tenía que salir de algún lado. ¡Había tantísimo oro! Ya está. En 1945, en el estado de Illinois, la policía paró a un chico que parecía estar vagando por las calles de Jacksonville. Intentan comunicarse con él, pero pronto se dan cuenta de que el joven es sordo y lo único que consiguen obtener por su parte es el nombre Lewis, que el chico consiguió escribir. Y esto es absolutamente todo lo que llegaría a saberse de él. Ni apellido, ni edad, ni quiénes eran sus padres, ni qué le había pasado. Nada de nada. El chico fue admitido en un hospital psiquiátrico y jamás llegó a abandonar el sistema. Tal vez también fuera mudo, porque no hablaba y además poco a poco se iría quedando ciego, llegando al final de sus días a lo que se estima hubieran sido sus 60 y pico años. Jamás se sabría nada sobre Sin Nombre 24, que por cierto en inglés es John Doe 24, que es el nombre que se suele poner a las personas sin identificar, John o Jane Doe. El número 24 viene de que fue el 24º individuo sin identificar en el sistema psiquiátrico de ese estado. Según se cuenta, a finales del siglo XVI, Gil Pérez era un soldado destinado en Manila. La noche siguiente a la de la defunción del gobernador, estaba haciendo guardia, pero se empezó a marear. Cerró los ojos y cuando los volvió a abrir ya no estaba en Filipinas, sino en México.
Allí pronto le encarcelaron. Le habían preguntado que quién era, qué hacía allí, que por qué llevaba ese uniforme tan raro. Y Gil Pérez se intentó explicar como mejor pudo, pero claro está, no le creyeron. Les habló del fallecimiento del gobernador y por aquel entonces las noticias no viajaban tan rápido como ahora, así que eso precisamente era algo que muy difícilmente se habría sabido al día siguiente al otro lado del mundo. Pasó meses encerrado hasta que llegó un barco de las Filipinas con un viajero que le reconoció y que atestiguó que le había visto a más de 13.000 kilómetros al día siguiente del fallecimiento del gobernador. O eso es por lo menos lo que se cuenta. Y bueno, se ha propuesto que se tratara de un caso de teletransportación o de una abducción que le hubieran llevado en una nave de un lado a otro, sin que el abducido hubiera tenido recuerdos de lo sucedido. Este fue un maestro judío que dio clases a muchos chicos en París después de la Segunda Guerra Mundial, en matemáticas, filosofía y el Talmud, pero que durante toda su vida mantuvo su nombre en secreto, por lo que se le conoce únicamente por su apodo. Prácticamente lo poco que se sabe de él es lo que contaron sus alumnos, porque el profesor tampoco pareció dejar ningún escrito. Se decía de él que nada más verle, uno se daba cuenta de que era un tipo muy raro, que tenía un aspecto desaliñado, que prácticamente parecía un vagabundo, pero que se trataba de una persona muy sabia que inspiró a muchos de sus alumnos a estudiar el Talmud en profundidad. Y tan enigmática era la identidad de este hombre que incluso en su lápida está grabado en hebreo lo siguiente: el rabino y sabio Shoshani, que su recuerdo sea bendito, su nacimiento y su vida están envueltos en el enigma. En 1944 llegó a cundir el pánico en la pequeña localidad de Mattoon, en Illinois. Comenzó con un par de reportes a la policía de gente que estaba en su casa y empezó a sentirse mal, justo después de que detectara un olor extraño. Mareos, vómitos, tos, debilidad y dolores de cabeza eran los síntomas más comunes, pero llegaron a reportarse casos hasta de parálisis momentáneas. Algo muy raro. Comenzó a pensarse que podría tratarse de envenenamiento por gas. Los casos empezaron a sucederse, aunque la policía no les dio mucha importancia. Y algunos testigos dijeron ver a un extraño individuo vestido de negro alejarse corriendo de sus jardines, porches o inmediaciones de las viviendas. Estos sucesos no tardaron mucho en aparecer en la prensa y con ello el número de incidentes creció. Se ha propuesto que se tratara de un caso de histeria en masa. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Pero muchos no quedan convencidos, principalmente por aquellos primeros incidentes, cuando todavía no se había hablado de ello en la prensa, porque resulta que coincidían entre sí. Así que quizás hubiera un gaseador loco en Mattoon que durante un tiempo se estuvo dedicando a gasear a sus habitantes. Todos locos. En el Amazonas brasileño hay un hombre que vive totalmente solo en un hoyo. La primera vez que se tuvo noción de su existencia fue en el 96 y se piensa que sería el único superviviente de una de las sociedades nativas de esta selva. Y se especula con que tal vez perdiera a todos los miembros de su comunidad en algún conflicto entre tribus. Así que no sería una especie de ermitaño que se hubiera alejado del resto del mundo a vivir en soledad, sino todo lo contrario, que desgraciadamente se habría quedado solo. Y no sabemos ni cómo se llama él, ni cómo se llamaba su tribu, ni siquiera qué idioma hablaría. Por supuesto, esto de el hombre del hoyo no sería más que un apodo. Por otro lado, puede ser que realmente no viva en un hoyo. Lo que pasa es que en cada lugar en donde ha estado un tiempo asentado, se han encontrado los mismos agujeros, pero también los podría utilizar para cazar o con un sentido ritual. El conde de Saint-Germain fue un noble que vivió hacia la segunda mitad del siglo XVII. Se dice que fue un erudito que dominaba la política, algunas ciencias y varias artes, además de ser políglota. Viajaba constantemente, sus modales eran exquisitos, tenía mucho carisma y no parecía faltarle el dinero. Y también era masón.
Ya en la época se convirtió en una especie de leyenda urbana. Hubo gente mayor aquí y allá que decía haberle conocido cuando eran jóvenes, indicando que no habría cambiado un ápice, como si fuera un inmortal. Hubo muchos rumores, por ejemplo, se decía que tomaba un elixir que le alargaba la vida y que era un alquimista. De él se desconocen o no están del todo claras cosas como su verdadero nombre, dónde y cuándo nació y gran parte de su vida. Saludos, buen hombre. ¿Tiene la amabilidad de servirme una cerveza? Vamos, lárgate, Homer. ¿Homer? ¿Quién es Homer? Yo me llamo Tipo de Incógnito. Resulta que entre alpinistas y guías que han frecuentado el Everest, era bastante conocido un marcador de ruta situado a unos 8.500 metros de altitud. Se trataba de un cadáver congelado al que apodaron Green Boots o botas verdes. Y bueno, por eso de estar en un lugar de tan difícil acceso, pues se quedó ahí durante varios años. Aunque no se sabe seguro, se cree que se trataría de, voy a intentar decirlo, Sewan Palior, un miembro de la primera expedición india que coronó la cima, quien perdió la vida junto a 7 compañeros. En 1996 les atrapó una tormenta de nieve y se perdieron y acabaron congelados. En el 2014 el cuerpo desapareció misteriosamente, pero se cree que se lo pudieron haber llevado equipos chinos y pues ya no sabemos para qué, porque lo suyo sería devolvérselo a su familia. ¡Esto nunca había pasado antes! ¡Sospechoso! ¡Peculiar! ¡Alarmante! Durante casi 70 años, un misterioso personaje se acercaba cada año a la tumba del famoso escritor Edgar Allan Poe, en la fecha de su cumpleaños, y allí se servía una copa de coñac y hacía un pequeño brindis en honor del fallecido. Acostumbraba a presentarse de madrugada y dejaba sobre la tumba la botella del licor y 3 rosas. Según se decía, este individuo aparecía vestido de negro, con bastón, sombrero y bufanda tapándose la parte inferior de la cara. En ocasiones también dejaba algunas notas sobre la tumba. En una de ellas incluso llegó a decir que el anterior admirador había pasado a mejor vida, pero que había designado a un sucesor para que continuara con la tradición. Nunca se supo quién fue o quiénes fueron, ni si había algún significado especial en el brindis o el tipo de licor escogido. Shanti Devi fue una niña que nació en 1926 en la India, que cuando tenía pocos años comenzó a afirmar que recordaba su vida anterior. Dijo llamarse Luchi Devi, una mujer que perdió la vida en 1925 poco después de dar a luz. Hablaba de su ciudad, su marido, del que indicó varios detalles sin haberle visto nunca, también de otros familiares y cómo era su vida en general. Fue entrevistada en varias ocasiones, aportando un montón de detalles sobre esa otra familia, información que era imposible que ella supiera. Y cuando tenía 6 años, como su familia no le daba la importancia a todo esto que ella quería, la chiquilla se frustró y se fue a buscar al que había sido su marido en aquella vida anterior. Acabaron encontrándose y él quedó convencido de que efectivamente se trataba de su esposa, porque ella le contó cosas y detalles de la relación que únicamente ellos dos sabían. El caso se hizo muy famoso en la India, generando un gran revuelo, e incluso Gandhi se interesó por él, mandando una comisión para investigar, que concluyó que sí, que se trataba de un caso fidedigno de reencarnación. Una figura de la que se sabe muy poco es Bodhidharma, un monje budista que contribuyó en gran medida a que el budismo Chan se esparciera por Oriente. Se dice que venía del oeste, por lo que se piensa que pudo haber sido de origen persa o indio. Y básicamente a él se le atribuye una gran influencia también en la creación del Kung Fu, que se habría desarrollado mientras estuvo en el famoso monasterio de Shaolin en China.
Y pese a ser una figura tan importante en este país, por ejemplo, donde es considerado un patriarca budista, hay muchos misterios en torno a su vida. Se conoce muy poco. Es posible que tuviera los ojos azules, porque así se menciona en algunos textos chinos. Se sabe que viajó por todo el país, esparciendo sus enseñanzas, pero poco más. Ni dónde nació, ni cuándo, nada de su llegada a China, y tampoco está claro cómo pasó a mejor vida. Wolf Messing fue un psíquico judío nacido en Polonia en 1899, cuyas habilidades se hicieron tan famosas que muchas personas importantes de la época estuvieron interesadas en conocerle. El hombre se relacionó con gente importante y entre sus amigos se incluían Einstein y Freud, por ejemplo. Pero vamos por partes. Se hablaba muchísimo de sus poderes psíquicos, que Messing dijo empezó a manifestar en su infancia. Era capaz de leer extremadamente bien a las personas y también fueron famosas sus profecías, aunque, por supuesto, alrededor de su figura hay muchas leyendas que no se han podido confirmar. Una de ellas es que con 12 años, cuando hubo escapado a Berlín huyendo de las palizas que le propinaba su padre, acabó perdiendo la vida por inanición. Su cuerpo fue trasladado a un depósito de cadáveres y a los pocos días un grupo de estudiantes vieron como uno de los cuerpos se levantaba casi como volviendo a la vida. Era Messing y sí, el susto que se llevaron seguro que no fue pequeño. Ya en la década de los 30 su fama creció, dado que realizaba espectáculos en varios países y este señor, que ya sabemos que tiene que aparecer en todos los icebergs, se interesó mucho por Messing. Llegaron a conocerse y el Führer le preguntó en varias ocasiones por el futuro de Alemania, aunque se dice que el vidente calló, no le quiso decir lo que vio porque sabía que no era lo que quería oír. Más tarde sería Stalin quien le tendría como una especie de vidente personal y bueno, también se dice que llegó a predecir el día que iba a perder la vida. El hombre de Somerton se refiere a un cuerpo que en 1948 apareció en una playa de Somerton en Australia. Aparentaba tener alrededor de 40 años y estaba bien vestido, pero nunca se le pudo identificar. La única pista que se encontró fue un pedazo de papel en uno de los bolsillos del pantalón en la que aparecía esta frase, que en persa significaría algo así como se acabó o se ha terminado. Pudo comprobarse que el papel se había arrancado de un libro llamado Bubaiyat y se llegó a encontrar el libro exacto del que se había arrancado la nota. Se trataba de una primera edición, así que era algo ya bastante raro. Pero había más. En ese mismo libro, alguien había escrito 5 líneas con letras mayúsculas, una de las cuales estaba tachada. Parecía un mensaje en código, pero tampoco se consiguió descifrar. Además, los exámenes forenses tampoco pudieron identificar ninguna causa para el fallecimiento, por lo que se especula con que hubiera sido envenenado, con algo que no dejara rastro, y que tal vez este hombre sin identificar hubiera sido un espía, porque todo esto se dio en plena Guerra Fría. Edward Kelly fue un famoso ocultista inglés que vivió a finales del siglo XVI, quien también trabajó el ámbito de la alquimia y que decía ser vidente. Tuvo mucha relación con John Dee, otro conocido ocultista, que entre otras cosas fue asesor de la reina Isabel I. Ambas personalidades, investigando diferentes materias del ocultismo, se interesaron mucho por el contacto con unas entidades que ellos reconocían como angelicales. Y si queréis ver este tema en detalle, que sepáis que en el canal tenéis este vídeo explicándolo. Pero para resumirlo, dijeron haberlo conseguido, especialmente Kelly, que utilizaba el método de la visualización en bolas de cristal o espejos. Dijo haber recibido por parte de estos seres un lenguaje angelical al que bautizó como enoquiano, en honor al patriarca bíblico. Según el vidente, este habría sido el idioma hablado antes de la caída de la Torre de Babel. Y esto también generó un complejo sistema de invocaciones llamado magia enoquiana, para llamar tanto a ángeles como a demonios. ¿Qué es lo que habéis aprendido hoy, hijitos míos? ¡Demonios! Akenatón ya sabemos todos que fue un faraón del Imperio Nuevo. Cuando llevaba 5 años gobernando, realizó una reforma religiosa bastante radical para la época y la sociedad en la que se encontraba. Dio un vuelco pasando al monoteísmo y aboliendo todo rito religioso anterior,
Y ya os podéis imaginar la controversia que esto suscitó y la profunda enemistad que se ganó entre un estamento religioso que tenía mucho poder. De una religión politeísta, a nivel estatal, se estableció un único culto a Atón. Después de su gobierno, quienes le sucedieron no solo deshicieron los cambios de su predecesor, sino que incluso su hijo se cambió el nombre de esto a Tutankamón, para que Atón no estuviera en el nombre. Pero la cosa no quedó ahí, prácticamente se le intentó borrar de la historia. Se destruyeron templos y se borró su nombre de cualquier registro. Tuvimos conocimiento de su existencia en el siglo XIX al descubrirse la ciudad de Amarna. ¡Oh! ¡Quiero que todos vean esto! ¡Dense la vuelta! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Ha entrado un hereje? La condesa de Desmond, llamada Catherine Fitzgerald, fue una noble que vivió en Irlanda en el siglo XVI. La esperanza de vida en aquella época era de entre 30 y 40 años de media. No había cura para muchas enfermedades y tampoco es que la higiene fuese una maravilla. Bueno, pues esta noble era conocida también como la vieja condesa de Desmond, porque llegó a vivir mucho. Y no se sabe exactamente cuándo y cómo pasó a mejor vida, pero se estima que fue teniendo entre 100 y 140 años. Y esto es una barbaridad, sobre todo para la época, como os decía. Sobre cómo perdió la vida no hay nada confirmado, pero crónicas de la época indican que fue porque se cayó de un árbol al que se había subido para recolectar algún fruto. Lo que ya no se ponen de acuerdo es en qué tipo de árbol fue. ¿Sabéis que cuando hablamos de teorías de la conspiramiau, frecuentemente aparece el proyecto MK Ultra, el programa de control mental de la CIA? Pues Sidney Gottlieb fue básicamente el jefe de la división química y, por tanto, el hombre que autorizó que todo esto sucediera. Y ya sabemos todo lo que hicieron en este programa. Este hombre también estuvo detrás de varios planes para quitarse del medio a un montón de objetivos durante los 50 y los 60, como Fidel Castro y otros dirigentes de varios países. Y tiempo más tarde, cuando le nombraron director de uno de los departamentos de la CIA, aprovechó para destruir casi todos los documentos que demostraban todo lo que había hecho. Chantaje es una palabra fea. Yo prefiero extorsión. ¿Alguna vez os habéis preguntado si la cara de los maniquíes para practicar primeros auxilios es la cara de una persona real? Pues resulta que sí, y la historia que hay detrás es muy interesante. Os cuento, hacia finales de la década de 1880, el cuerpo de una chica que se había ahogado se sacó del río Sena. Se sospechó de que la joven había decidido abandonar la vida por sí misma. Y esto no está confirmado, pero lo que se cuenta es que en la morgue, quien tuvo que trabajar con el cuerpo, quedó tan impresionado por su rostro que decidió sacarle una máscara mortuoria. Además de por su belleza, la expresión que tenía en el semblante llamó mucho la atención, porque en el momento de perder la vida expresaba paz y una medio sonrisa parecida a la de la Mona Lisa. Nunca llegó a saberse quién era la chica, pero pronto comenzaron a hacerse copias de aquella máscara, que se hizo tan famosa que prácticamente todos los artistas de la época la tenían en sus casas o en sus talleres. Podríamos decir que se puso de moda en la sociedad parisina del momento, y también sirvió de inspiración para muchas obras literarias. Finalmente, en los 60, se decidió usar esta cara para los maniquíes que os he comentado antes. Vale, perdonadme si esto no lo pronuncio bien. Li Qingyuan fue un conocido sabio especializado en plantas medicinales, del que se dice que llegó a vivir más de 250 años gracias a sus conocimientos en el uso de algunas hierbas. Por lo que he visto, pasó la mayor parte de su vida viajando por toda China, recolectando diversas plantas, y mezclaba el consumo de las mismas con una serie de ejercicios que propiciarían que todo se mezclara bien en el estómago. De él, en algunos casos se dice que habría vivido los 250 años que os comentaba, y en otros casos que habría vivido 197. En cualquiera de los dos, poco no es. Creo que sería la persona más longeva del mundo. ¿Qué me dices?
Esto ya lo vimos en el iceberg de las conspiramiaus, pero como aquí también hay algunos misterios, pues hay cosas que se repiten. Os cuento, en el 87 alguien consiguió intervenir las emisiones de 2 cadenas de televisión de Chicago. Prácticamente las hackeó y cambió la emisión por unos vídeos en los que un señor aparecía con una máscara diciendo cosas raras y haciendo un poco el tonto. Resulta que esa máscara era de la serie Max Headroom, que iba sobre un futuro distópico en el que las televisiones gobernaban el mundo. Y este nombre era el de una especie de reconstrucción digital del protagonista, que se había creado de su propia mente, copiándola. Curiosamente, este personaje también hackeaba las señales de las televisiones. El caso, que el tipo se salió con la suya porque nunca se llegó a saber quién fue. Y por ampliar un poco de información sobre el tema, os dejo aquí el fragmento que hice sobre esto mismo en el iceberg de las conspiramiaus. Resulta que en el mismo año 87 se intervinieron las transmisiones de 2 cadenas de televisión de Chicago, apareciendo en pantalla un sujeto con una máscara precisamente de este personaje, diciendo cosas inconexas, eslóganes de anuncios, y también apareció alguien azotando a otra persona en el culo con un matamoscas. Sí, eso. Este punto imagino que se refiere a Aristeas de Proconeso, un poeta de la antigua Grecia, del que se decía que tenía varios poderes. Uno de ellos sería el de que podía salir de su cuerpo y convertirse en animales, normalmente tomando la forma de un cuervo. Me parece que esto sería algo parecido a lo que hace Bran en Juego de Tronos. Además, también se decía que podía hacer milagros. De hecho, tras su fallecimiento, hubo varias personas que dijeron haberle visto, pero visto de verdad, que decían que hablaron con él y todo. Así que, más que un fantasma, igual era más como una resurrección. Historias de este tipo siguieron apareciendo incluso siglos después. Si habéis visto La princesa prometida, seguro que os acordáis del pirata Roberts. En la película era un personaje muy conocido y temido por su mala reputación, pero que no existía en realidad, sino que otras personas heredaban el nombre para continuar con la leyenda. El pirata Robert no deja supervivientes. Vuestras peores pesadillas están a punto de volverse realidad. El temible pirata Robert se llevará vuestras almas. Pues resulta que este mismo nombre se lo puso de apodo este señor de aquí, que es quien creó la Silk Road, que, por si no suena, era esta especie de mercado negro de la Darknet, donde podía comprarse de todo. Y por todo me refiero a todo lo ilegal, mayoritariamente tema de sustancias, ya me entendéis. Si no lo veo, no es ilegal. No se sabía quién era, aunque el FBI iba tras él. Le acabaron pillando por un error muy tonto, y es que en un foro en el que estaba haciendo una pregunta, puso su correo electrónico personal, y desde ahí le pudieron rastrear. En el 2015 fue sentenciado a cadena perpetua. Bela Kiss es el nombre de un asesino en serie al que nunca se llegó a capturar. La actividad tuvo lugar en Hungría hacia la década de 1910, más o menos. Por lo visto, se llevó la vida de al menos 23 mujeres y un hombre. Una de esas mujeres era su esposa y el hombre era el amante de esa esposa. Casi todas las víctimas habían sido estranguladas y sus cuerpos metidos en unos bidones que se guardaban en una fábrica de su propiedad. Pero en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, la escasez forzó a las autoridades a abrir esos bidones de gasolina, mientras Bela Kiss se encontraba en el frente. Y en vez de gasolina, pues se encontraron con un montón de cuerpos sin vida.
Se hicieron algunas investigaciones y se descubrieron muchas cartas en las que este señor engañaba a sus víctimas con promesas de matrimonio y una buena vida, convenciéndolas para que le fueran a visitar a su casa. Y bueno, intentaron capturarle, pero no lo consiguieron. Parece ser que se escapó de un hospital en donde se estaba recuperando de las heridas del frente y desde ahí se le perdió la pista. Y después hubo rumores de que se le había visto en varios países, pero como os digo, nunca se le llegó a encontrar. Si os acordáis, ya hemos visto en el iceberg de las conspiramiaus lo que era el respiracionismo. Básicamente, gente que afirma que se puede vivir sin comer y sin beber, cosa bastante discutida y cuya práctica no suele recomendarse por los peligros obvios. Vale, pues Prahlad Jani es un practicante justamente de esta corriente. Pasó a mejor vida en el 2020, pero hasta entonces afirmaba que no había comido ni bebido nada desde 1940. Según decía él mismo, recibía todo lo que necesitaba para vivir de la diosa Durga, una diosa madre protectora del hinduismo. Durante su vida fue estudiado por muchos investigadores. Algunos de estos estudios se declararon confidenciales, por lo que nunca trascendió la información, y otros no fueron concluyentes. Los hay que apuntan a que quizás el hombre fuera capaz de controlar su cuerpo durante varios días, pero resulta bastante increíble que esto pudiera mantenerse durante años. Como suelo decir, que cada uno crea lo que quiera. ¡Están locos! ¡Silencio y dejadme hablar! Tú cállate, por favor. No, por favor, cállate tú. El caso de Indrid Cold es muy extraño. Vamos a ver, imaginaos la escena. Corre el año 1966. Hay dos niños jugando y uno de ellos se da cuenta de que hay un hombre mirándoles tras una verja. Los chicos se acercan un poco para verle mejor y salen corriendo muertos de miedo porque aquel hombre, según lo describieron, era muy alto, tenía los ojos pequeñitos, pero con una boca muy grande con la que no dejaba de sonreír de una forma un tanto siniestra. El hombre les persiguió un rato hasta que le perdieron. Ese mismo año, en la misma zona en donde tuvieron lugar las apariciones del Mothman, un hombre que iba conduciendo se encontró con el mismo sujeto, bajándose de un ovni. Misma sonrisa y misma descripción. Este le mandó un mensaje mental en el que le decía que se llamaba Indrid Cold y que solo quería saber más sobre los seres humanos. No fue la última vez en la que se lo encontraron. También hubo una familia en la misma zona que le vio. Y cuando John Keel estuvo estudiando las apariciones del Mothman, recibió algunas llamadas de un hombre que se identificaba como Indrid Cold. Y lo curioso es que en la última llamada le aconsejó que se fuera del lugar porque iba a haber un desastre. Y ya sabemos lo que pasó con la tragedia del puente. Alexander Solonik fue un sicario de la mafia rusa. Le encarcelaron 2 veces. Al principio le tuvieron en aislamiento, pero luego le pasaron a convivir con otros reclusos. Pasados 2 años se fugó de la prisión. No se sabe bien cómo y se fue a trabajar para la mafia. Acabó con la vida de algunos capos importantes de grupos rivales. Con esto se hizo bastante famoso en el mundillo. Hubo una ocasión en la que le detuvieron y ya cuando estaba en comisaría llegó a abrir fuego, consiguiendo impactar a 5 agentes, pero al final consiguieron apresarle de nuevo. Volvió a la cárcel y otra vez logró escaparse, esta vez para no volver a ser visto durante mucho tiempo, hasta que un buen día apareció en Grecia, donde se estaba montando su propia mafia. Pero en 1997 otro sicario ruso le quitó la vida, o eso es lo que se dice. Hay gente que esto lo discute, indicando que el cuerpo que se encontró no fue identificado correctamente, que todo podría haber sido fingido y que Solonik en realidad estaría vivo y habría escapado. No dejes que la muerte de Krusty te deprima. Piensa que la gente muere constantemente. Tú mismo podrías aparecer muerto mañana. La tribu o sociedad indígena Mante era un grupo étnico de Indonesia. Algo así como que aparecían en las leyendas locales, pero nunca se ha podido confirmar su existencia. Se piensa que desaparecieron.
Pero resulta que en el 2017 apareció este vídeo que se hizo bastante viral, en el que, como podéis ver, aparecen unos chicos montando en moto por un camino de tierra en una zona de aspecto selvático, en la que la vegetación es bastante alta a los lados del camino. Y de pronto vemos que uno de los chicos se llega a caer porque de un salto aparece delante un individuo ataviado con un taparrabos que sale corriendo sin pensárselo. Este vídeo generó mucha especulación y los hay que piensan que ese individuo podría haber sido un miembro de esa sociedad perdida. Se dice que en el siglo XIX un noble británico tuvo un hijo al que llamó Edward, pero este niño nació con una anomalía. Tenía una segunda cara en la parte posterior de la cabeza. No era funcional, es decir, que ni veía, ni hablaba, ni comía, ni nada de nada, simplemente estaba ahí. Pero Edward juraba que sí, que le hablaba en la noche cuando nadie más podía oírles y le decía cosas horribles. No está claro si se habría tratado de un caso real o de una leyenda urbana que se habría originado hace más de 2 siglos. El primer registro que se tiene viene de la mano de un escritor de ficción que dijo que lo encontró estudiando reportes más antiguos. Existe una malformación que se llama así, que daría como resultado algo como esto. Así que podría haber sido lo que le pasara a Edward. La reina de Saba sería otro de esos personajes legendarios que no sabemos si existieron en realidad o si se trata de una leyenda, o al menos tenemos a muchos historiadores que no se ponen de acuerdo. Aparece mencionada en la Biblia y forma parte de leyendas de distintas tradiciones, como el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, además de en ciertas culturas como la etíope. Una de las historias más famosas es la que refiere que la bella reina se presentó ante el rey Salomón con una cantidad sorprendente de regalos y objetos valiosos. Y bueno, hay muchas versiones. Algunas indican que hasta habría llegado a tener descendencia con el sabio monarca. ¿Dónde estaba el reino de Saba? Pues no lo sabemos, aunque hay muchas propuestas, pero nada demostrado del todo. El rey Coloxai es un monarca legendario de la misteriosa civilización escita, que en la antigüedad habitó una región que iba desde el Danubio, pasaba por Asia Central y llegaba hasta Siberia. Se trataba de un imperio nómada que no tenía sistema de escritura, así que lo que sabemos de ellos viene de lo que escribieron los pueblos vecinos. Bueno, pues se dice que el primer reino fue fundado por el rey Coloxai, estableciendo lo que luego sería una dinastía, o por lo menos eso es lo que sugieren los escritos de Heródoto, pero poco más se sabe sobre esta figura. ¡Su Alteza, el príncipe Ralph de Austria! ¡Que me corten la cabeza! Adam Reina es la única persona en la historia de la que está registrado que padeció enanismo y gigantismo a la vez en el transcurso de su vida, una rareza médica. Adam nació con enanismo a finales del siglo XIX, pero cuando alcanzó la veintena comenzó a crecer desmesuradamente y antes de alcanzar los 30 años ya medía más de 2 metros. Este crecimiento tan exagerado y tan rápido provocó que el hombre tuviera que pasarse el resto de su vida prácticamente en cama. Se dice que pasó a mejor vida a los 50 años. Pero, ¿por qué le pasó esto? Parece ser que Adam tenía un tumor en la pituitaria, que es la glándula que segrega la hormona del crecimiento. Tras el hundimiento de la Unión Soviética se crearon nuevos organismos para sustituir al anterior KGB y similares. Uno de ellos es el Servicio de Inteligencia Exterior, o SVR. Y por lo visto, el director de esta agencia le reporta directamente a Putin, entregándole un informe una vez por semana. Reclutan sobre todo a agentes que puedan desempeñar labor en el extranjero. Y este es el caso de Sergei Tretiakov, quien ejerció como oficial en la KGB, pero que en el 95 se convirtió en un agente destinado en Nueva York, enfocado sobre todo a las Naciones Unidas. Unos 2 años después empezó a trabajar como agente doble, así que no solo se pasaba información de los Estados Unidos a Rusia, sino que también lo hacía al revés. En el año 2000 desapareció con su familia porque había desertado de Rusia.
Esto acabó publicándose en prensa, indicándose que justo lo hizo después de que su madre, que estaba en Rusia, falleciera. Así que parece que igual quería hacerlo antes, pero tal vez tuvo miedo de que le pasara algo a su madre si lo hacía. Sergei falleció con 53 años en el 2010, después de que se le localizara y concediera varias entrevistas, incluso para medios rusos. Lo curioso es que la defunción no se hizo pública hasta que no pasó casi un mes, y resulta que su mujer decía que había sido por una parada cardiorrespiratoria, pero el forense dijo que es que se había ahogado comiendo un trozo de carne. Y claro, todo el mundo empezó a pensar que igual Rusia se lo había querido quitar de en medio. Y con esto llegamos al final del iceberg. Hemos visto algunos personajes históricos, inventores, ocultistas, espías, asesinos en serie, gente de la que nunca se supo su identidad, personajes casi inmortales y supuestos viajeros del tiempo o de otras dimensiones, por ejemplo. Hay muchos misterios sin resolver en torno a estas figuras y en muchos de los casos se difiere que habría información oculta que todavía no habría salido a la luz. Y poco más. Espero que os haya gustado este iceberg. Suscribiros al canal si no lo estáis ya para no perderos los próximos vídeos. Por supuesto, seguimos con el de las conspiramiaos, que todavía no lo hemos acabado. Pero decidme en los comentarios si queréis que haga alguno otro o si os gustaría que hiciera algún vídeo especial sobre, pues, alguno de los personajes que hemos visto. Como siempre, todos muy raros, pero cosas más raras se han visto. Hasta pronto.